Ella entró a ese lugar y fue tratada como basura frente a todos, y en cuestión de minutos sería humillada y despreciada por personas que jamás imaginaron quién era realmente. Pero lo que nadie sabía es que aquella viuda sencilla ocultaba un secreto capaz de destruir carreras, derrumbar egos y poner ese lugar de cabeza. Lo que comienza como otro juicio cruel basado en la apariencia, se transforma en una revelación impactante que te hará cuestionar todo sobre el poder, el dinero y la humanidad. Quédate hasta el final porque el desenlace de esta historia es simplemente increíble. Y si tú también crees que nadie debería ser juzgado por la ropa que viste, suscríbete ahora al canal y no parpadees, porque cada segundo a partir de aquí importa. Era una mañana de jueves cuando Magdalena se detuvo frente al edificio espejado de 45 pisos que se alzaba como un titán de cristal y acero en el centro financiero de la Ciudad de México. La placa dorada en la entrada brillaba bajo el sol matutino. Corporativo Élite Premier, liderazgo en excelencia. Ella ajustó su rebozo desgastado, verificó que los documentos todavía estuvieran en el bolsillo de su falda de mezclilla gastada y respiró profundo antes de empujar la puerta giratoria. El contraste fue inmediato y despiadado. El vestíbulo del corporativo Élite Premier parecía haber salido de una revista de diseño de interiores. Piso de mármol travertino pulido como un espejo, candelabros de cristal de Murano que costaban más que una casa en los suburbios, y ese aroma a cuero fino mezclado con perfumes importados que impregnaba el aire acondicionado. Empleados impecablemente vestidos caminaban apresurados, cargando iPads y hablando por teléfono en voces bajas y profesionales. Magdalena tenía 58 años, cabello grisáceo medio despeinado y esa manera sencilla de quien nunca necesitó fingir ser lo que no era. Los zapatos de piel estaban limpios, pero visiblemente viejos. La falda de mezclilla tenía un pequeño remiendo en la rodilla. La blusa floreada, aunque planchada, estaba desteñida por el tiempo. En el bolsillo del frente cargaba una pequeña fotografía doblada que tocaba de vez en cuando, como si fuera un amuleto sagrado. Cuando se acercó a la recepción, el cambio en el ambiente fue instantáneo. Sofía Rentería, la recepcionista principal, dejó de teclear y la miró con esa expresión que mezclaba sorpresa e incomodidad. Tenía unos 32 años, estaba impecablemente vestida con un blazer azul marino, que probablemente costaba más que un salario mínimo mensual, y usaba una sonrisa profesional que funcionaba como escudo para mantener distancia de las personas que no consideraba adecuadas. «Buenos días», Magdalena dijo con voz tranquila y mirada directa. «Quisiera hablar con alguien del Departamento de Recursos Humanos». Sofía parpadeó varias veces, como si estuviera procesando una información que no tenía sentido. «Señora, ¿tiene usted cita previa?» «No tengo, pero puedo esperar». La respuesta simple y directa dejó a Sofía sin reacción por algunos segundos. Miró a los lados como si buscara ayuda para lidiar con esa situación inusual. Otros empleados que pasaban por la recepción comenzaron a disminuir el paso, lanzando miradas curiosas hacia esa mujer que definitivamente no pertenecía a ese ambiente. «Señora», Sofía intentó mantener el tono profesional. «El departamento de RH no atiende sin cita previa y, bueno, generalmente, ¿usted está buscando trabajo?». La pregunta salió cargada de suposiciones. En su cabeza era obvio que una mujer vestida de esa forma solo podría estar ahí buscando trabajo como personal de limpieza o quizás en la cafetería. Definitivamente, nada que requiriera pasar por la recepción principal. «No estoy buscando empleo», Magdalena respondió con la misma calma. «Tengo una propuesta importante para presentar a la empresa». Esta vez Sofía no pudo disimular la risita que escapó de sus labios. Una risa baja pero audible lo suficiente para ser escuchada por quienes pasaban por ahí. «¿Una propuesta? ¿Qué tipo de propuesta?». Antes de que Magdalena pudiera responder, Rodrigo Mendoza, supervisor del primer piso, se acercó a la recepción. Era un hombre de 43 años,
traje gris bien cortado, zapatos italianos que hacían ruido intencional en el mármol cuando caminaba. Tenía ese aire de quien subía en la empresa pisando a quien estaba abajo y adulando a quien estaba arriba. «Sofía, ¿qué situación es esta?», preguntó sin siquiera mirar bien a Magdalena. «Esta señora está aquí diciendo que tiene una propuesta para la empresa», explicó ella, y el tono de su voz dejaba claro que lo consideraba una broma. Rodrigo finalmente miró a Magdalena de arriba a abajo, con esa expresión que evaluaba el valor de las personas por el precio de la ropa que vestían. «Señora, ¿está segura de que está en el lugar correcto? Este es el corporativo Elite Premier. No atendemos vendedores ambulantes». La comparación fue hecha a propósito para humillar. Otros empleados que estaban cerca comenzaron a prestar atención a la conversación, algunos susurrando entre sí. Magdalena percibió que se estaba convirtiendo en el centro de una atención nada positiva, pero mantuvo la compostura. «Entiendo que mi apariencia pueda causar extrañeza», dijo, y había una dignidad en la voz que contrastaba con el juicio que estaba recibiendo. «Pero tengo asuntos serios para tratar aquí». «¿Asuntos serios?». Rodrigo repitió la expresión como si fuera algo cómico. «Señora, esta empresa mueve millones de pesos al mes. Nuestros clientes son las corporaciones más grandes del país. ¿Qué tipo de asunto serio? ¿Qué asunto podría tener usted con nosotros?». La pregunta quedó en el aire, cargada de prejuicio mal disimulado. Magdalena sacó del bolsillo algunos papeles doblados y arrugados. «Documentos que prueban mi conexión con esta empresa». Rodrigo ni siquiera miró los papeles. Hizo un gesto displicente con la mano, como si estuviera espantando una mosca. «Señora, cualquiera puede imprimir papel hoy en día. Eso no significa nada». En ese momento el elevador se abrió y de él salió Verónica, una de las ejecutivas más temidas de la empresa. Tenía unos 44 años. Usaba un traje sastre que costaba más que un auto usado, zapatos de marca que hacían un sonido asertivo a cada paso y cargaba un portafolio de piel que era tanto accesorio como arma de intimidación. Verónica tenía fama de ser implacable en los negocios y aún más dura con quienes consideraba inferiores. Se detuvo abruptamente cuando vio esa aglomeración en la recepción. Sus ojos se fijaron en Magdalena con una expresión que mezclaba asco e indignación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, y su voz cortó el aire como una navaja. «Licenciada Verónica», Rodrigo se apresuró a explicar, «esta señora apareció aquí diciendo que tiene una propuesta para la empresa». Verónica miró a Magdalena de arriba a abajo, con tanto desprecio que llegaba a ser físico. «¿Propuesta? ¿Usando esa ropa en esta empresa?». «Sí», Magdalena respondió simplemente. «Tengo asuntos importantes para discutir con la dirección». La risa de Verónica fue alta, lo suficiente para resonar por todo el vestíbulo. «¿La dirección? Señora, ¿tiene idea de dónde está? Esto no es la asistencia social. Aquí es el corporativo Elite Premier». Otros empleados comenzaron a aglomerarse, atraídos por la confusión. Había secretarias, asistentes, algunos gerentes de nivel medio, todos bien vestidos, todos mirando a Magdalena como si fuera un animal extraño que había invadido el zoológico equivocado. «Tal vez se confundió de dirección», sugirió una de las secretarias, intentando sonar amable pero solo logrando ser condescendiente. «O tal vez está intentando aplicar algún fraude», murmuró otro empleado, alto y lo suficiente para ser escuchado. Magdalena permaneció tranquila en el centro de esa tempestad de juicios, tocó levemente la foto en el bolsillo de su blusa y dijo: «No me confundí, sé exactamente dónde estoy y por qué vine aquí». «Entonces explique». Verónica cruzó los brazos. «¿Qué asunto tan importante la trajo hasta nuestra empresa?». Antes de que Magdalena pudiera responder, Héctor, el jefe de seguridad, se acercó. Era un hombre grande, con esa presencia intimidante que venía tanto del físico como de la autoridad del uniforme. Tenía órdenes de resolver cualquier situación que pudiera comprometer la imagen de la empresa. «Licenciada Verónica, ¿quiere que resuelva esta situación?».
preguntó, dejando claro que resolver significaba remover a Magdalena del edificio. Todavía no, Héctor. Estoy curiosa por escuchar qué propuesta milagrosa tiene nuestra visitante para presentarnos. El sarcasmo en su voz era cortante. Magdalena percibió que la estaban transformando en espectáculo para diversión de esas personas. Pero había algo en sus ojos que no era rabia ni vergüenza. Era una tristeza profunda, como si estuviera viendo algo que esperaba no encontrar. La propuesta que tengo, dijo tranquilamente, es sobre los valores que esta empresa debería representar, sobre cómo tratamos a las personas que consideramos diferentes a nosotros. ¿Valores? Verónica rió nuevamente. Señora, nuestros valores están bien claros. Excelencia, eficiencia, resultados. No creo que alguien como usted pueda enseñarnos algo sobre eso. ¿Alguien como yo? Magdalena repitió la expresión. ¿Y cómo exactamente me clasificaría usted? La pregunta tomó a Verónica por sorpresa. Era obvio cómo la clasificaría, pero decirlo en voz alta sería admitir el prejuicio que todos estaban sintiendo, pero nadie quería confesar. Bueno, usted claramente no pertenece a este ambiente, intentó ser diplomática. ¿Y qué ambiente sería adecuado para mí? Rodrigo se entrometió, impaciente. Señora, está perdiendo el tiempo de todos aquí. Si quiere buscar empleo, hay agencias especializadas. Si quiere vender algo, hay otros lugares. Aquí no es lugar para... ¿Para qué? Magdalena lo interrumpió suavemente. ¿Para personas como yo? El bochorno en el aire era palpable. Todos sabían exactamente lo que estaban pensando, pero nadie quería ser el primero en verbalizar el prejuicio. Magdalena miró alrededor. Todos esos rostros bien cuidados, ropas caras, expresiones de superioridad. Tocó nuevamente la foto en el bolsillo y susurró algo que solo ella logró escuchar. Después miró directamente a Verónica. «Necesito probar algo muy importante aquí», dijo, y había algo en el tono de voz que hizo que algunos empleados dejaran de reír. Algo que le prometía a una persona muy especial que haría. ¿Probar qué? Sofía preguntó curiosa a pesar de sí misma. Magdalena sonrió por primera vez desde que llegara, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa triste de alguien que estaba descubriendo verdades dolorosas. «Si todavía existe humanidad en el corazón de las personas exitosas», respondió. «Si el éxito no mató completamente la capacidad de ver el valor en cada ser humano». Y en ese momento, mirando los rostros alrededor, percibió que la prueba apenas estaba comenzando. Lo que descubriría en los próximos días cambiaría no solo su propia perspectiva, sino la vida de cada persona en ese vestíbulo dorado. La foto en el bolsillo parecía pesar más, como si cargara todas las esperanzas de alguien que ya no estaba ahí para ver si la bondad todavía existía en el mundo. Cuando Magdalena apareció nuevamente en la recepción del corporativo Elite Premier la mañana siguiente, Sofía casi tiró el café que estaba tomando. Parpadeó varias veces, como si estuviera viendo un espejismo. Después miró el reloj. 8:20 de la mañana, casi la misma hora del día anterior. «No lo puedo creer», murmuró tomando el teléfono interno inmediatamente. Magdalena se acercó al mostrador con la misma calma del día anterior. Vestía la misma falda de mezclilla, la misma blusa floreada, los mismos zapatos gastados, pero había algo diferente en sus ojos, una determinación más profunda, como si hubiera pasado toda la noche pensando y llegado a una conclusión importante. «Buenos días, Sofía», dijo, y el hecho de saber su nombre la dejó aún más desconcertada. «Señora, ¿qué está haciendo aquí de nuevo? Vine a terminar la conversación de ayer. Todavía necesito hablar con alguien de la dirección». Sofía ya estaba marcando una extensión. «Rodrigo». Ella volvió. «Sí, esa señora de ayer está aquí en la recepción nuevamente». Del otro lado de la línea, Rodrigo soltó una secuencia de palabras que Magdalena prefirió no escuchar. En menos de 3 minutos, el supervisor apareció en el vestíbulo, esta vez acompañado de 2 otros ejecutivos que había convocado para ayudar a resolver definitivamente esa situación vergonzosa. «Señora»,
Rodrigo se acercó con cara de pocos amigos. Explique qué está pasando aquí. ¿Por qué sigue volviendo? ¿Por qué todavía no logré cumplir lo que vine a hacer? Magdalena respondió con una simplicidad que irritó aún más al supervisor. Uno de los ejecutivos que Rodrigo trajo era Fernando Gutiérrez, gerente comercial, un hombre de 52 años que había construido su carrera siendo implacable con competidores y subordinados. El otro era Arturo Vargas, director de operaciones, conocido en la empresa por resolver problemas de forma rápida y definitiva. Rodrigo me contó sobre su situación, Fernando dijo, mirando a Magdalena como si fuera un problema a eliminar. Vamos a ser directos. ¿Qué es exactamente lo que quiere aquí? Quiero presentar una propuesta que puede transformar esta empresa, Magdalena respondió, y la convicción en su voz hizo que los tres ejecutivos intercambiaran miradas de incredulidad. Arturo soltó una risa seca. ¿Transformar el corporativo Elite Premier? Señora, esta empresa factura más de 600 millones de pesos al año. Tenemos contratos con las multinacionales más grandes del país. ¿Qué tipo de transformación podría proponer una persona como usted? La expresión «una persona como usted» fue dicha con tanto desprecio que hasta Sofía se movió incómoda en su silla. Magdalena percibió el veneno en la frase, pero mantuvo la compostura. Una transformación en los valores humanos, dijo tranquilamente, en la forma como tratamos a las personas que consideramos diferentes. ¿Valores humanos? Fernando repitió como si fueran palabras en idioma extranjero. Señora, aquí lidiamos con resultados, productividad, ganancias. No tenemos tiempo para filosofía barata. En ese momento, el elevador se abrió y Verónica salió como un huracán bien vestido. Cuando vio a Magdalena parada en medio del vestíbulo nuevamente, su expresión cambió de sorpresa a furia absoluta. «Esta mujer no se rinde», exclamó, caminando a pasos largos hasta el grupo. «¿Qué está haciendo aquí de nuevo? Intentando convencernos de que tiene alguna propuesta milagrosa para la empresa», Arturo explicó con ironía. Verónica miró a Magdalena de arriba abajo nuevamente, esta vez con aún menos paciencia que el día anterior. «Señora, voy a ser muy clara. Ayer fue una confusión que toleramos por educación. Hoy es perturbación. Si aparece aquí mañana, será invasión de propiedad». «No estoy invadiendo nada», Magdalena respondió tranquilamente. «Estoy ejerciendo mi derecho de hablar con representantes de esta empresa». «¿Derecho?», Verónica rió con burla. «¿Qué derecho? Usted no es cliente, no es proveedora, no es nada para esta empresa». La declaración brutal resonó por el vestíbulo. Otros empleados que pasaban disminuyeron el paso para escuchar la discusión. Algunos sacaron sus celulares claramente pensando en grabar esa situación inusual para publicar en redes sociales. «¿Cómo está tan segura de que no soy nada para esta empresa?», Magdalena preguntó, y había algo en el tono de la pregunta que hizo que Rodrigo frunciera el ceño. «Porque es obvio», Fernando se entrometió. «Basta con mirarla». «A veces las apariencias engañan», Magdalena dijo, sacando nuevamente los papeles arrugados del bolsillo, especialmente cuando se trata de personas que prefieren juzgar por la ropa en vez de escuchar lo que alguien tiene que decir. Arturo apuntó hacia los documentos con desdén. «Ya hablamos ayer de que papel cualquiera puede falsificar. Eso no prueba nada». «Entonces voy a probar de otra forma», Magdalena dijo, y algo en su voz cambió. Se volvió más firme, más asertiva. «Ustedes saben que esta empresa fue fundada un miércoles de marzo de hace 16 años. Saben que el primer contrato fue con Industrias del Norte por un valor de 250,000 pesos. Saben que la primera sede quedaba en la calle Insurgentes, número 428. El silencio que se abatió sobre el grupo fue ensordecedor. Rodrigo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Fernando abrió la boca, pero no logró decir nada. Arturo se puso pálido. ¿Cómo sabe eso?», Rodrigo tartamudeó. «Sé muchas cosas sobre esta empresa», Magdalena continuó, ahora con los ojos fijos en cada uno de ellos. «Sé que perdieron el contrato con Petromex
porque Fernando llegó tarde a la reunión decisiva. Sé que Arturo aprobó una compra sobrevaluada del primo de su esposa. Sé que Verónica despidió a la secretaria Gabriela porque descubrió que las horas extras no estaban siendo pagadas correctamente. Cada revelación era como una bomba explotando. Las informaciones eran demasiado específicas, demasiado íntimas para ser suposición o coincidencia. Fernando comenzó a sudar frío. Arturo miraba a los lados como si buscara una salida. Verónica estaba con la boca entreabierta, en shock. ¿De dónde sacó esas informaciones?, Verónica preguntó, y por primera vez su voz salió sin la arrogancia habitual. Hay cosas que suceden en esta empresa que ustedes creen que nadie sabe, Magdalena respondió misteriosamente. Hay conversaciones que creen que nadie escucha. Hay decisiones que toman pensando que nunca serán cuestionadas. Rodrigo dio un paso al frente, intentando recuperar el control de la situación. ¿Nos está amenazando? No estoy amenazando a nadie. Estoy solo mostrando que sé más sobre esta empresa de lo que imaginan. Eso es chantaje, Fernando acusó, pero la voz salió temblorosa. Chantaje sería si quisiera dinero o favores, Magdalena dijo tranquilamente. Solo quiero una cosa, que me escuchen con respeto. Verónica intentó retomar el control, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Incluso que tenga esas informaciones, eso no cambia el hecho de que no pertenece aquí. ¿Quién decide dónde pertenezco?, Magdalena preguntó, y sus ojos se fijaron en cada rostro alrededor. ¿Ustedes? ¿Con base en qué? En el precio de mi ropa, en el corte de mi cabello, en la marca de mis zapatos. La pregunta quedó resonando en el aire, porque nadie lograba responder sin admitir el prejuicio que era gritante. Señora, Arturo intentó una última jugada. Independiente de cómo consiguió esas informaciones, el hecho es que esta es una empresa seria. Tenemos protocolos, jerarquías. ¿Y dónde están esos protocolos cuando se trata de tratar a las personas con dignidad? Magdalena lo interrumpió. ¿Dónde está la jerarquía de la humanidad básica? En ese momento, una empleada joven que pasaba por el vestíbulo se detuvo para escuchar. Era Daniela, asistente administrativa, una de las pocas personas en la empresa que todavía no había perdido completamente la sensibilidad para las injusticias sociales. Miró a Magdalena y después a los ejecutivos, claramente incómoda con lo que estaba presenciando. Disculpen, dijo acercándose tímidamente, pero no puedo dejar de notar que están tratando a esta señora con mucha falta de educación. Verónica se volvió hacia ella como una cobra lista para atacar. Daniela, esto no es de tu incumbencia. Vuelve a tu trabajo. Es de mi incumbencia cuando veo a alguien siendo humillado en mi lugar de trabajo. La joven respondió con una valentía que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. ¿Humillado? Fernando rió nerviosamente. Nadie está humillando a nadie, solo estamos intentando mantener el orden. ¿Qué orden?, Daniela preguntó. ¿El orden que dice que solo las personas bien vestidas merecen respeto? Magdalena miró a la joven con gratitud. Era la primera persona en 2 días que demostraba un poco de humanidad hacia ella. Muchas gracias, Daniela, dijo, y el hecho de saber su nombre también dejó sorprendida a la joven. Daniela, Verónica dijo con una voz que cortaba como hielo. Sugiero que reconsideres tu actitud si quieres continuar trabajando aquí. La amenaza fue clara y brutal. Daniela palideció, pero no retrocedió. Magdalena se acercó a ella y susurró algo que solo ella logró escuchar. El coraje es raro por aquí. Tu madre debe estar orgullosa de la hija que crió. Daniela abrió los ojos como platos. ¿Cómo sabía sobre su madre? Magdalena se volvió hacia los ejecutivos una última vez. Volveré mañana, y al día siguiente, y al otro, hasta que me escuchen con el respeto que toda persona merece. ¿Por qué?, Rodrigo preguntó genuinamente intrigado. ¿Por qué es tan importante para usted? Magdalena tocó la foto en el bolsillo de su blusa y sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. Porque le prometí a alguien muy especial que probaría si todavía existe bondad en el corazón de las personas exitosas. Y hasta ahora, miró alrededor,
Estoy descubriendo cosas que ella estaría muy triste de saber. ¿Quién? Verónica preguntó, y por primera vez había curiosidad genuina en su voz. Magdalena no respondió, solo sonrió con esa misma sonrisa triste del día anterior y se dirigió a la salida. Pero antes de llegar a la puerta, se volvió una última vez. Hay cosas sobre esta empresa que no imaginan que sé, dijo, y las palabras salieron cargadas de un misterio que hizo que todos los presentes sintieran un escalofrío en la espalda. Y hay cosas sobre mí que van a cambiar todo lo que creen saber. Y salió, dejando atrás un grupo de ejecutivos perplejos, una recepcionista confundida y una joven empleada que comenzaba a sospechar que había mucho más en esa historia de lo que aparentaba. La foto en el bolsillo parecía quemar, cargando secretos que pronto transformarían ese edificio de vidrio y acero en algo completamente diferente. En el tercer día, cuando Magdalena empujó la puerta giratoria del corporativo Elite Premier, el ambiente en el vestíbulo cambió instantáneamente. Era como si una alarma silenciosa hubiera sonado. Sofía dejó el teléfono a la mitad de una llamada. Empleados que pasaban por el hall disminuyeron el paso. Susurros se esparcieron como ondas invisibles. «Ella volvió», alguien murmuró. «Tercer día seguido», otro completó. «¿Qué será lo que realmente quiere?» Magdalena caminó hasta la recepción con la misma dignidad tranquila de los días anteriores, pero había algo diferente en sus ojos, una tristeza más profunda, como si cada día en ese lugar estuviera revelando verdades que dolían más de lo esperado. Sofía la observó acercarse y sintió algo extraño en el pecho. Ya no era la irritación de los primeros días, sino una curiosidad mezclada con algo que se parecía a la culpa, como si estuviera comenzando a cuestionar sus propias reacciones. «Buenos días, Sofía», Magdalena dijo, y su voz salió más ronca de lo habitual. «Buenos días, señora Magdalena», respondió automáticamente. Después abrió los ojos, dándose cuenta de que la había tratado con respeto por primera vez. En ese momento las puertas del elevador se abrieron y Rodrigo salió acompañado de Fernando y Arturo. Los tres venían conversando animadamente sobre una junta cuando vieron a Magdalena parada en la recepción. El buen humor se evaporó instantáneamente. «Increíble», Fernando refunfuñó. «De verdad no se rinde. Esto se está volviendo ridículo», Arturo completó. «3 días seguidos. Es obsesión». Rodrigo se acercó con pasos decididos. «Señora, necesito ser directo con usted. Esta situación no puede continuar. Está perturbando nuestro ambiente de trabajo». Magdalena miró a los 3 hombres bien vestidos, después a la recepción lujosa, después a los empleados que fingían no estar prestando atención. «¿Estoy perturbando cómo?» «Su presencia aquí es inadecuada». Fernando intentó escoger las palabras. «Está causando incomodidad». «¿Incomodidad para quién? ¿Para nuestros empleados? ¿Nuestros clientes?» Arturo gesticuló vagamente. «¿O incomodidad para sus conciencias?», Magdalena preguntó suavemente, y la cuestión cayó como una piedra en un lago silencioso. Antes de que cualquiera pudiera responder, la puerta principal se abrió y entró un hombre de uniforme simple cargando una caja pesada. Era Miguel Hernández, empleado de una empresa de entregas que atendía varios edificios de la zona. Tenía unos 47 años, estaba sudando por la carga pesada y buscaba a alguien para firmar el recibo. «Con permiso», dijo acercándose a la recepción. «Entrega para el corporativo Elite Premier». Sofía lo miró con la misma expresión que había usado con Magdalena los primeros días, una mezcla de desdén. «El elevador de servicio está en la parte de atrás», dijo secamente, ni siquiera mirándolo bien. «Pero es solo una firma», Miguel explicó respetuosamente. «¿Puedo dejarlo aquí mismo?» «No puede», respondió áspera. «Hay protocolo. Entregas de servicio son por atrás». Miguel miró la caja pesada, después la distancia que tendría que recorrer para rodear el edificio, después el reloj. Estaba atrasado para otras entregas. «Por favor», intentó nuevamente. «Son solo algunos segundos». «Dije que no».
Sofía elevó la voz. Las reglas son las reglas. Fernando se entrometió. ¿Escuchaste a la señorita? El personal de entrega no se queda en el vestíbulo principal. Esto no es una bodega. La humillación en el rostro de Miguel era dolorosa de ver. Bajó los ojos, murmuró un disculpe y comenzó a dirigirse a la salida cargando la caja pesada. Magdalena no pudo quedarse callada. «Miguel», llamó, y el repartidor se volteó sorprendido de que alguien supiera su nombre. «Déjeme ayudarlo». Magdalena se acercó y, antes de que alguien pudiera protestar, sostuvo uno de los extremos de la caja. «¿A dónde va esto?» «Piso 18, señora». «Pero no es necesario». «Claro que es necesario». Magdalena sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que cualquier persona vio en sus labios desde que llegara ahí. Los dos caminaron juntos hasta el elevador. Sofía quedó boquiabierta. Los ejecutivos quedaron paralizados viendo esa escena inusual. Magdalena, a quien habían pasado 3 días intentando expulsar, estaba ayudando a un empleado que ni siquiera consideraban digno de pisar el vestíbulo. Cuando las puertas del elevador se cerraron, Fernando explotó. «Esto es el colmo. Se está creyendo dueña del lugar. Convirtió nuestro vestíbulo en punto de encuentro social». Arturo refunfuñó. Rodrigo estaba nervioso. «Necesito llamar a la licenciada Verónica. Va a enloquecer cuando sepa esto». 15 minutos después, Magdalena bajó sola. Miguel se había ido por el elevador de servicio, pero no antes de estrechar la mano de Magdalena con lágrimas en los ojos, agradeciendo la gentileza que nadie más había demostrado. «¿Satisfecha?», Fernando preguntó con sarcasmo cuando Magdalena se acercó nuevamente. «Mucho», Magdalena respondió simplemente. «Ayudar a alguien siempre satisface». «¿Ayudar?», Arturo rió. Atrasó al hombre. Ahora va a tener que explicarle a su jefe por qué tardó tanto. «En realidad», Magdalena dijo tranquilamente, «le pagué su comida y además le di una propina para compensar el retraso». Salió de aquí feliz. La revelación dejó a los 3 ejecutivos momentáneamente sin palabras. Rodrigo fue el primero en recuperarse. ¿Por qué hizo eso? Magdalena tocó levemente la foto en el bolsillo de su blusa y por primera vez sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque mi esposo me enseñó que la verdadera riqueza está en cómo tratamos a quien no puede darnos nada a cambio». La palabra esposo cambió algo en el aire. De repente, esa mujer misteriosa se había vuelto humana. Tenía una historia, tenía pérdidas, tenía dolor. «¿Su esposo?», Sofía preguntó suavemente, y por primera vez había genuina curiosidad en su voz. Magdalena sacó la foto doblada del bolsillo. Era un hombre de unos 55 años, sonrisa gentil, usando un uniforme de trabajo. Gustavo era ingeniero civil voluntario en proyectos de vivienda popular. La imagen de ese hombre sencillo y bondadoso contrastaba brutalmente con el ambiente dorado del corporativo. Rodrigo miró la foto y sintió algo apretarse en el pecho. «¿Falleció?», Fernando preguntó, y por primera vez había algo más que desdén. «Hace algunos meses», Magdalena respondió guardando la foto cuidadosamente. Pasó toda la vida construyendo casas para personas que no podían pagarlas. Nunca acumuló riqueza material, pero era la persona más rica que conocí. El silencio que siguió fue diferente de los anteriores. No era el silencio del bochorno o de la rabia, era el silencio del respeto involuntario. «¿Por eso está aquí?», Arturo preguntó, y su voz salió más suave. «Gustavo siempre decía que el éxito sin humanidad es el fracaso más triste que existe», Magdalena explicó, mirando alrededor del vestíbulo lujoso. «Antes de partir, me hizo prometer que probaría si todavía hay bondad en el corazón de las personas exitosas». «¿Y qué ha descubierto hasta ahora?», Rodrigo preguntó, aunque temía la respuesta. Magdalena miró directamente a sus ojos. «Que mi esposo estaría muy triste con lo que encontré aquí». La frase fue como un puñetazo en el estómago de todos los presentes, porque sabían que era verdad. Sabían exactamente cómo habían tratado a esa mujer en los últimos 3 días.
En ese momento las puertas del elevador se abrieron y Verónica salió como una tormenta. Acababa de ser informada sobre el incidente de la entrega y estaba hirviendo de rabia. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, y su voz cortó el momento de reflexión como una cuchilla. «Licenciada Verónica», Rodrigo intentó explicar, «estábamos conversando con...». «¿Conversando?», lo interrumpió. «Rodrigo, debiste haber resuelto esto hace 3 días. ¿Por qué esta mujer todavía está aquí?». Magdalena miró a Verónica y vio algo que reconoció. Rabia nacida del miedo. Miedo de perder control. Miedo de ser cuestionada. Miedo de enfrentar verdades incómodas. Pero antes de continuar con esta historia que está a punto de cambiar todo, quiero pedirte algo. Si estás sintiendo algo en tu corazón ahora mismo, si esta historia te está tocando de alguna manera, déjame saberlo en los comentarios. Escribe dignidad si crees que todas las personas merecen respeto, sin importar cómo se vean. Y si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora, porque lo que está por venir te va a dejar sin palabras. Créeme, no querrás perderte cómo termina esto. Además, comparte en los comentarios. ¿Alguna vez has juzgado a alguien por su apariencia y después te arrepentiste? Tus historias son importantes y nos ayudan a crear una comunidad más consciente y humana. Ahora sí, continuemos con lo que Verónica está a punto de hacer. «Verónica», Magdalena dijo suavemente, «¿puedo hacerle una pregunta?». El uso del nombre de pila, sin el licenciada, fue como echar gasolina al fuego. «¿Cómo se atreve a llamarme por mi nombre? ¿Quién se cree que es? ¿Alguien que quiere entender por qué una persona inteligente como usted elige tratar a otros seres humanos con tanto desprecio?». La pregunta fue hecha con tal sinceridad que Verónica quedó momentáneamente desarmada. Después la rabia volvió duplicada. «¿Desprecio? Yo trabajo 75 horas a la semana para mantener esta empresa funcionando. No tengo tiempo para conversar con cualquier persona que aparece aquí. Gustavo trabajaba 80 horas a la semana, salvando familias de la calle». Magdalena respondió tranquilamente, y todavía encontraba tiempo para sonreírle a cada persona que encontraba. «Su esposo no tenía responsabilidades corporativas», Verónica escupió. «Tenía responsabilidades humanas que son mayores que cualquier responsabilidad corporativa». Verónica se puso roja de rabia. Las responsabilidades humanas no pagan salarios, no mantienen empresas, no generan empleos. ¿Y de qué sirve generar empleos si en el proceso perdemos nuestra humanidad? La pregunta resonó por el vestíbulo como un desafío. Verónica miró alrededor y vio empleados deteniéndose para escuchar. Vio a Daniela acercándose curiosa. Vio clientes prestando atención. Sintió que estaba perdiendo el control de la situación. «Basta», dijo entre dientes. «Basta de esta conversación filosófica barata. Mañana, si aparece aquí nuevamente, voy a tomar medidas drásticas». «¿Ama qué medidas?», Magdalena preguntó tranquilamente. Verónica se acercó a ella, los ojos brillando de furia. «Medidas que la van a hacer arrepentirse de haber pisado este edificio». Magdalena miró a sus ojos y vio algo que la propia Verónica no sabía que estaba mostrando. Desesperación, como si toda esa rabia fuera una máscara para ocultar algo mucho más profundo. Gustavo solía decir que las personas más bravas son las que más necesitan cariño, dijo suavemente. La observación fue tan inesperada, tan gentil en medio de toda esa hostilidad, que Verónica quedó sin reacción por algunos segundos. Después, como si hubiera sido alcanzada por un rayo, explotó. «¿Cómo se atreve a psicoanalizarme? ¿Cómo se atreve a hablar de su esposo santo para juzgarme? No estoy juzgando a nadie», Magdalena dijo tristemente. «Solo estoy descubriendo que Gustavo estaba equivocado sobre una cosa». «¿Qué?». «Él creía que toda persona tiene bondad en el corazón, que a veces esa bondad está escondida, pero siempre existe». Miró alrededor a todos los rostros que la observaban. «Estoy comenzando a pensar que era demasiado optimista». Y en ese momento, algo se rompió dentro de Magdalena. La esperanza que cargaba hace 3 días comenzó a dar lugar al desánimo. Tal vez Gustavo estaba equivocado.
Tal vez algunas personas realmente perdían la capacidad de ver el valor en otros seres humanos. Verónica vio la tristeza en sus ojos y sintió algo extraño, como si acabara de romper algo precioso, pero la rabia todavía era más fuerte que cualquier remordimiento. «Perfecto», dijo fríamente. «Finalmente está entendiendo la realidad. Ahora puede irse y dejar de perder nuestro tiempo». Magdalena miró la foto de Gustavo una última vez, susurró algo que nadie logró escuchar y se dirigió a la salida. Pero antes de llegar a la puerta, se volvió una última vez. «Mañana vuelvo por última vez». No para insistir en una conversación que no quieren tener, sino para cumplir la última parte de la promesa que le hice a Gustavo. Y después miró directamente a Verónica. «Me voy para siempre y los dejo en paz». «¿Qué última parte?», Daniela preguntó, y todos se voltearon sorprendidos de que hubiera hablado. Magdalena sonrió tristemente. «Voy a darles una última oportunidad de descubrir quién realmente soy y por qué Gustavo estaría tan decepcionado si supiera cómo me trataron». Y salió, dejando atrás un grupo de personas que, por primera vez en 3 días, comenzaron a cuestionar si no había algo muy equivocado en toda esa situación. La foto de Gustavo parecía resonar por el vestíbulo vacío, cargando la promesa de revelaciones que cambiarían todo para siempre. El 4.º día comenzó diferente. Cuando Magdalena atravesó las puertas giratorias del corporativo Elite Premier, el vestíbulo estaba más concurrido de lo normal. Había una junta importante sucediendo, con clientes de varias empresas asociadas circulando por el ambiente. El contraste entre su sencillez y la elegancia de los presentes nunca había sido tan gritante. Sofía la vio llegar e inmediatamente tomó el teléfono, ya no para llamar a seguridad, sino para avisar a Rodrigo. Algo había cambiado en su expresión. En los últimos 3 días, Magdalena se había convertido menos en un problema y más en un misterio que la incomodaba de forma diferente. «Ella llegó», dijo al teléfono, «y hay mucha gente importante aquí hoy». Magdalena se acercó al mostrador, pero esta vez no pidió hablar con la dirección, simplemente se quedó ahí parada, observando el movimiento. Sus ojos recorrían cada rostro, cada interacción, como si estuviera haciendo una evaluación final de algo muy importante. «Señora Magdalena», Sofía dijo vacilante, «tal vez hoy no sea el mejor día. Hay una junta grande sucediendo». Ella la miró con esos ojos cansados que parecían cargar el peso de una decepción profunda. «Lo sé, por eso escogí hoy». Antes de que pudiera preguntar qué significaba aquello, Rodrigo apareció acompañado de Fernando y Arturo. Los 3 venían apresurados, claramente nerviosos con la presencia de Magdalena en un día tan importante. «Señora», Rodrigo intentó mantener la voz baja, «hoy realmente no puede. Tenemos clientes VIP aquí. Por favor, comprenda nuestra situación». «Comprendo perfectamente», Magdalena respondió tranquilamente. «La situación de ustedes siempre fue más importante que mi dignidad». La observación fue como una bofetada en la cara de los 3 ejecutivos. Fernando miró alrededor, nervioso, viendo a algunos clientes prestando atención a la conversación. «Señora, no queremos ser groseros», Arturo susurró, «pero su presencia aquí hoy puede perjudicar negocios importantes». «Si mi presencia los incomoda hace 4 días», Magdalena dijo, y su voz, aunque baja, cargaba una autoridad que no había demostrado antes. «Hoy descubrirán por qué». En ese momento, un grupo de empresarios elegantemente vestidos pasó cerca de la recepción. Uno de ellos, el ingeniero Carlos Moreno, director de una de las constructoras más grandes del país, se detuvo al ver a Magdalena. «Disculpe», dijo acercándose, «la señora me parece familiar. ¿No nos conocemos?» Magdalena miró al empresario con atención. «Es posible. Trabajo en el ramo empresarial desde hace muchos años». Rodrigo casi se atragantó. Fernando y Arturo se miraron alarmados. Esa mujer que habían tratado como indigente estaba diciendo que trabajaba en el ramo empresarial. ¿En qué área exactamente? El ingeniero Moreno preguntó genuinamente interesado.
Fundación y administración de empresas. Magdalena respondió simplemente. El silencio que se abatió sobre el grupo fue ensordecedor. Rodrigo sintió que la sangre se le helaba. Fernando comenzó a sudar frío. Arturo se puso pálido como el papel. Interesante. El ingeniero Moreno continuó. ¿Y trabaja con qué tipo de empresa? Antes de que Magdalena pudiera responder, Verónica emergió del elevador como un huracán. Había visto la aglomeración en la recepción desde el piso superior y bajado para resolver definitivamente esa situación que se prolongaba hace 4 días. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó intentando mantener un tono profesional frente al cliente importante. Licenciada Verónica. El ingeniero Moreno se volvió hacia ella. Estaba conociendo a esta señora que trabaja en el área empresarial. ¿Área empresarial? Verónica miró a Magdalena con incredulidad y rabia. Ingeniero Moreno, esta señora no trabaja en ninguna área empresarial. Ella es bueno, es alguien que está perturbando nuestra empresa hace días. ¿Perturbando cómo?, el empresario preguntó frunciendo el ceño. Verónica percibió que se había metido en una situación delicada. No podía explicar cómo habían tratado a Magdalena frente a un cliente importante. Es una situación interna, intentó esquivar. Nada que deba preocupar a nuestros invitados. Magdalena miró a Verónica y vio algo en sus ojos que la entristeció profundamente. Era miedo. Miedo de que la verdad saliera a la luz. Miedo de perder el control. Miedo de ser expuesta. Ingeniero Moreno, Magdalena dijo tranquilamente, tal vez sea mejor que continúe con su junta. No quiero causar más bochorno. ¿Bochorno? El empresario miró confundido a Verónica. ¿Qué bochorno? La pregunta quedó resonando en el aire. Verónica sintió que estaba perdiendo el control de la situación y algo dentro de ella explotó. ¡Basta!, dijo elevando la voz más de lo que debía. ¡Basta de esta payasada! 4 días aguantando esta actuación. El ingeniero Moreno dio un paso atrás, impactado por el cambio súbito en el comportamiento de la ejecutiva. Otros clientes comenzaron a prestar atención. Empleados se detuvieron para observar. Verónica, Magdalena dijo suavemente, te estás descontrolando frente a personas importantes. ¿Descontrolando? Ella rió histéricamente. ¿Quién se está descontrolando aquí es usted? 4 días fingiendo ser alguien que no es. Yo nunca fingí ser nadie. Magdalena respondió tristemente. Fueron ustedes quienes decidieron quién era yo sin preguntarme. Porque es obvio quién es, explotó, perdiendo completamente los estribos. Mire cómo está vestida. Mire dónde está. Usted no pertenece aquí. El vestíbulo entero estaba detenido ahora. Clientes importantes observaban la escena avergonzados. Empleados quedaron impactados viendo a una ejecutiva senior perdiendo el control públicamente. Daniela, que pasaba con algunos documentos, se detuvo horrorizada al ver la escena. Licenciada Verónica, por favor, intentó intervenir. Cállate, Daniela, Verónica gritó. Tú no te metas en esto. El ingeniero Moreno estaba completamente impactado. Licenciada Verónica, creo que mejor se calma. ¿Calmarme? Se volvió hacia él, los ojos brillando de furia. No me voy a calmar mientras esta mujer esté aquí perturbando nuestro ambiente. Magdalena miró alrededor y vio a todas esas personas observando. Vio el bochorno en los rostros de los clientes, el shock en los ojos de los empleados, la desesperación mal disimulada de los ejecutivos que sabían que la situación había escapado completamente del control. Gustavo, susurró tocando la foto en el bolsillo. Perdóname, no logré encontrar la bondad que creías que existía. Verónica escuchó el susurro, y eso fue la gota que derramó el vaso. Vio un cubo con agua que el equipo de limpieza había dejado cerca de la recepción para limpiar las macetas. Sin pensar, sin respirar, sin medir las consecuencias, caminó hasta el cubo. ¿Sabe qué?, gritó tomando el cubo. Ya que le gusta tanto quedarse aquí, entonces quédese. Y en una explosión de rabia que impactó hasta a ella misma, levantó el cubo
y vació toda el agua helada en la cabeza de Magdalena. El ruido del agua cayendo fue ensordecedor en el silencio absoluto que tomó el vestíbulo. Magdalena se quedó ahí parada, completamente empapada, agua escurriendo por el cabello grisáceo, por la blusa floreada, goteando en el piso de mármol. El shock fue total. El ingeniero Moreno quedó boquiabierto. Daniela llevó las manos a la boca, horrorizada. Rodrigo, Fernando y Arturo quedaron paralizados, sabiendo que acababan de presenciar el fin de sus propias carreras. Por largos segundos nadie se movió, nadie respiró. El único sonido era el del agua goteando de la ropa de Magdalena en el piso pulido. Entonces, lentamente, Magdalena sacó un pañuelo del bolsillo y comenzó a secarse. Sus movimientos eran tranquilos, dignos, como si esa agresión no hubiera logrado tocar su alma. «Gracias», dijo tranquilamente mirando a Verónica. «De verdad necesitaba refrescarme». La respuesta fue tan inesperada, tan serena, tan llena de una dignidad inquebrantable, que fue como un golpe en el estómago de todos los presentes. Verónica se quedó ahí parada, sosteniendo el cubo vacío, percibiendo lentamente la dimensión de lo que había hecho frente a clientes importantes, frente a empleados, frente a todo el mundo. «Mi esposo Gustavo», Magdalena continuó todavía secándose, «siempre decía que cuando alguien pierde el control de esa forma es porque tiene mucho miedo en el corazón». «¿Miedo de qué, Verónica?». La pregunta hecha con tanta gentileza después de semejante humillación fue devastadora. Verónica comenzó a temblar, percibiendo que había cruzado una línea sin retorno. El ingeniero Moreno se acercó a Magdalena, quitándose su propio saco. «Señora, tome para secarse». «Muchas gracias». Magdalena aceptó el saco con dignidad. «Usted es muy gentil. Es lo mínimo que puedo hacer», el empresario dijo, mirando a Verónica con desprecio mal disimulado. Nunca había visto una situación tan vergonzosa. Daniela se acercó también, ofreciendo servilletas de papel. «Señora Magdalena, lo siento mucho. Esto fue una revelación», completó mirando alrededor. Gustavo siempre creía que las personas muestran quién realmente son en momentos de presión. Rodrigo intentó salvar algo de la situación. «Señora, por favor, acepte nuestras disculpas. La licenciada Verónica está pasando por un momento difícil». «No», Magdalena lo interrumpió, y por primera vez en 4 días su voz salió con verdadera autoridad. «No acepto disculpas, solo acepto verdades». «¿Qué verdades?», Fernando preguntó nervioso. Magdalena miró cada rostro alrededor. A Verónica, todavía temblando con el cubo en las manos, a los ejecutivos pálidos de terror, a los empleados impactados, a los clientes avergonzados. «La verdad sobre quién soy realmente», dijo, y algo en su voz hizo que todos prestaran atención. «La verdad sobre por qué Gustavo me hizo prometer que vendría aquí, y la verdad sobre lo que sucede ahora con todos ustedes». El ingeniero Moreno frunció el ceño. «Señora, ¿puedo preguntar su nombre completo?». Magdalena sonrió por primera vez en 4 días. No una sonrisa triste, sino una sonrisa que cargaba secretos a punto de explotar. «Magdalena Fuentes», dijo pausadamente. «Magdalena Fuentes de Ramírez, fundadora y dueña del corporativo Elite Premier». El silencio que siguió fue diferente de todos los otros. Fue el silencio de un mundo derrumbándose, de certezas siendo destrozadas, de personas percibiendo que acababan de cometer el error más caro de sus vidas. Verónica soltó el cubo, que cayó al piso con un ruido metálico que resonó como una sentencia final. El agua todavía goteaba de la ropa de Magdalena, pero ahora cada gota parecía cargar el peso de una verdad que cambiaría todo para siempre. El nombre Magdalena Fuentes de Ramírez resonó por el vestíbulo del corporativo Elite Premier como una bomba explotando en cámara lenta. Por largos segundos nadie logró procesar la información. Era como si el cerebro se negara a aceptar algo tan imposible, tan devastador. Verónica fue la primera en reaccionar, pero su reacción fue casi cómica si no fuera trágica. Miró el cubo vacío en sus manos,
después a Magdalena todavía goteando agua, después al cubo nuevamente, como si no lograra conectar la realidad con lo que acababa de hacer. Eso no es posible, tartamudeó, la voz saliendo como un susurro estrangulado. El ingeniero Moreno dio un paso al frente, los ojos desorbitados. ¿Magdalena Fuentes de Ramírez? ¿La Magdalena Fuentes de Ramírez que fundó esta empresa hace 17 años? La misma, Magdalena confirmó, sacando la foto mojada de Gustavo del bolsillo de la blusa empapada. La imagen estaba borrosa por el agua, pero todavía se podía ver la sonrisa gentil del hombre de uniforme de trabajo. Gustavo siempre decía que debía conocer mejor a mis propios empleados. Aparentemente, ellos también deberían conocerme mejor a mí. Rodrigo sintió que las piernas le flaqueaban. Se sostuvo del mostrador para no caer. 4 días humillando, despreciando, intentando expulsar a la propia patrona, la mujer que firmaba sus salarios, la mujer que podía despedir a toda la empresa con una palabra. Señora Fuentes, intentó hablar pero la voz no salió. Lo intentó nuevamente. Señora Fuentes, nosotros no sabíamos. ¿No sabían? Magdalena lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y decepción. ¿O no quisieron saber? Hay una diferencia importante entre esas dos cosas. Fernando estaba en estado de shock completo. Sus labios se movían, pero ningún sonido salía. Arturo se había puesto blanco como el papel y se apoyaba en una columna de mármol intentando no desmayarse. Sofía, detrás de la recepción, tenía lágrimas escurriendo por el rostro. 4 días tratando con desprecio a la mujer que había construido ese imperio, la mujer que había creado su empleo, que pagaba el seguro médico de su familia. ¿Cómo podemos probar que usted es realmente...? Fernando intentó una última jugada desesperada. Magdalena no respondió. Simplemente caminó hasta un panel en la pared donde había una foto antigua de la empresa. Era la primera sede, mucho menor, mucho más simple. En la foto, una mujer joven sonreía al lado de un hombre de uniforme de trabajo, incluso 17 años más joven, incluso con cabello oscuro en vez de grisáceo, era inconfundiblemente ella. Esta foto fue tomada el primer día de funcionamiento de la empresa. Magdalena dijo tranquilamente. Gustavo acababa de salir de supervisar una obra social y vino a felicitarme. Estaba tan orgulloso. La voz le falló por un momento. Daniela se acercó todavía ofreciendo servilletas, pero ahora sus manos temblaban. Señora Fuentes, susurró, yo lo siento mucho. Tú fuiste la única que demostró un poco de humanidad, Magdalena dijo poniendo la mano gentilmente en su hombro. Gustavo estaría orgulloso de ti. El ingeniero Moreno estaba procesando la situación con horror creciente. Magdalena, ¿quieres decir que en los últimos 4 días tú... En los últimos 4 días, descubrí quiénes son realmente las personas que comandan mi empresa, Magdalena completó. Descubrí cómo tratan a empleados humildes, cómo juzgan a personas por la apariencia, cómo perdieron completamente la humanidad que Gustavo tanto valoraba. Verónica finalmente logró encontrar la voz, pero lo que salió fue un gemido desesperado. ¿Por qué? ¿Por qué nos hizo esto? Magdalena la miró con una tristeza que partía el corazón. Porque Gustavo me hizo prometer antes de partir que probaría si los valores por los cuales construimos esta empresa todavía existían, si las personas que dejáramos al mando todavía recordarían tratar a cada ser humano con dignidad. ¿Qué promesa fue esa? Daniela preguntó suavemente. Magdalena guardó la foto mojada de Gustavo en el bolsillo y se volvió hacia todos los presentes. Empleados, ejecutivos, clientes, todos estaban completamente enfocados en cada palabra. Gustavo pasó los últimos meses de vida supervisando proyectos de vivienda popular en zonas marginadas. Estaba enfermo, pero nunca dejó de ayudar a otras familias. Incluso débil, se levantaba para revisar que las construcciones fueran seguras para los niños, para asegurarse de que cada familia tuviera un techo digno.
Lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro de varias personas en el vestíbulo. La historia estaba tocando algo profundo en cada corazón. 7 meses antes de partir, una noche en el hospital, me llamó cerca de la cama y dijo: «Magdalena, prométeme algo». Le dije que le prometía cualquier cosa. Entonces dijo: «Nuestra empresa creció mucho, se hizo rica, poderosa, pero promete que vas a verificar si no perdió el alma». «¿Cómo voy a verificar eso?», le pregunté. Y él sonrió de esa manera que solo él sabía sonreír y dijo: «Disfrázate de persona sencilla y ve cómo te tratan. Si todavía tratan bien a quien no puede darles nada a cambio, entonces la empresa todavía tiene alma. Pero si tratan mal». Él no terminó la frase, pero entendí. Gustavo partió hace 5 meses. Necesité este tiempo para encontrar fuerzas, para procesar el dolor. Pero hoy, finalmente, estoy aquí para cumplir la promesa que le hice. Verónica se desplomó en una silla, el peso de la culpa aplastando cualquier resquicio de orgullo. Y nosotros fallamos en la prueba. «Fallaron completamente», Magdalena confirmó, pero no había rabia en la voz, solo una tristeza profunda. Gustavo creía que toda persona tiene bondad en el corazón, que a veces esa bondad está escondida detrás del miedo, de la presión, del éxito, pero que siempre, siempre existe. «¿Y ahora?», Rodrigo preguntó con voz temblorosa. «¿Qué va a pasar con nosotros?». Magdalena miró alrededor los rostros destrozados, las lágrimas, el arrepentimiento genuino que comenzaba a aparecer en algunos ojos. «Gustavo me hizo prometer una segunda cosa», dijo, «que si las personas fallaban en la prueba, les diera una segunda oportunidad, porque las segundas oportunidades», decía, «son lo que nos hace humanos». Fernando levantó la cabeza, un destello de esperanza en los ojos. «¿Segunda oportunidad?». «Pero», Magdalena continuó, «las segundas oportunidades necesitan ser merecidas. Necesitan venir acompañadas de arrepentimiento verdadero, de cambio real, de compromiso con valores humanos». Arturo se acercó, todavía pálido pero con determinación creciente. «Señora Fuentes, ¿qué necesitamos hacer?». «Primero», Magdalena dijo mirando directamente a Verónica, «necesitan entender que lo que me hicieron no fue solo falta de respeto personal, fue falta de respeto a los valores que Gustavo y yo usamos para construir esta empresa». Verónica se levantó lentamente, las lágrimas escurriendo sin control. «Señora Fuentes, yo no tengo palabras para lo que hice, arrojarle agua». «Dios mío, ¿qué hice?». «Perdiste el control», Magdalena dijo suavemente. «Le pasa a todos. La cuestión es, ¿qué hacemos después de perder el control?». «Yo cambio», dijo con convicción desesperada. «Cambio completamente. Lo juro por la memoria de don Gustavo». Daniela se acercó más. «Señora Fuentes, ¿puedo preguntar cómo era don Gustavo como persona?». El rostro de Magdalena se iluminó por primera vez en 4 días. Gustavo era luz pura. Trabajaba 18 horas al día en proyectos sociales. Ganaba muy poco, pero llegaba a casa feliz porque había ayudado a alguien. Nunca juzgó a nadie por la apariencia, por la condición social, por nada. Veía solo seres humanos que necesitaban cuidado. «¿Y usted?», el ingeniero Moreno preguntó. «¿Por qué se disfrazó? ¿Por qué no simplemente dijo quién era?». «Porque Gustavo me enseñó que el verdadero carácter de las personas solo aparece cuando creen que pueden actuar sin consecuencias. Cuando tratan bien a alguien que no puede hacer nada por ellas, ahí muestran quiénes realmente son». Rodrigo se acercó, la culpa estampada en el rostro. «Señora Fuentes, durante estos 4 días la traté como basura», Magdalena completó sin rabia. «Todos ustedes me trataron como si fuera menos que humana. ¿Y saben qué fue lo que más me entristeció?». «¿Qué?». Varias voces preguntaron al mismo tiempo. «No fue la falta de respeto hacia mí. Fue percibir que si tratan así a una persona que creen humilde, probablemente tratan mal a muchas otras personas todos los días. Personal de limpieza, repartidores, guardias de seguridad. La observación
Cayó como una lápida sobre todos los presentes, porque sabían que era verdad. Magdalena sacó un papel del bolsillo de la falda mojada. Era un documento oficial, un poco mojado pero todavía legible. Este es el testamento empresarial que Gustavo me ayudó a escribir antes de partir, dijo. En él determino el futuro del corporativo Élite Premier, basado en el resultado de la prueba que prometí hacer. El terror volvió a los ojos de todos. Fernando, Arturo y Rodrigo se miraron esperando lo peor. Pero Magdalena continuó. Gustavo también me hizo escribir un anexo, un plan para el caso de que las personas demostraran arrepentimiento genuino y voluntad real de cambio. ¿Qué plan?, Verónica preguntó con la voz embargada. Magdalena sonrió y esta vez fue una sonrisa que cargaba esperanza. El plan de transformar el corporativo Élite Premier en la primera empresa del país verdaderamente humana, donde cada empleado, del CEO al personal de limpieza, sea tratado con igual dignidad, donde los valores de Gustavo se conviertan en la base de todas las decisiones. ¿Y nosotros?, Daniela preguntó con los ojos brillando. ¿Podemos formar parte de esa transformación? Depende, Magdalena dijo, mirando cada rostro. Depende de que prueben que realmente aprendieron la lección, que realmente cambiaron. Y en ese momento, mojada, cansada, pero con la dignidad intacta, Magdalena Fuentes de Ramírez estaba lista para descubrir si las personas que construyeron su empresa a su lado eran capaces de transformarse. Gustavo estaría observando desde el cielo, esperando que la bondad en la que tanto creía todavía estuviera escondida en el corazón de cada uno de ellos. El silencio en el vestíbulo era ensordecedor. Cada gota de agua que goteaba de la ropa de Magdalena resonaba como una sentencia final. El ingeniero Moreno rompió el silencio. Magdalena Fuentes de Ramírez. Ahora recuerdo. Revista Forbes México. Lista de las empresarias más influyentes del país. La confirmación externa fue devastadora. Fernando sintió que las piernas le temblaban y se apoyó en un sillón. Señora Fuentes, Fernando tartamudeó. ¿Cómo podemos probar que no sabíamos? ¿Quieren prueba? Magdalena se dirigió al panel de control de la recepción. Sofía, el código del propietario. Ella miró confusa. Señora, no lo sé. Gustavo 2023. Amor, Magdalena tecleó. Bienvenida, señora Magdalena Fuentes de Ramírez. Acceso total autorizado, anunció el sistema. Rodrigo casi se desmayó. El código era ultra secreto. ¿Todavía dudan?, Magdalena preguntó tristemente. Arturo, ¿recuerdas la última reunión antes de mi retiro temporal? 28 de agosto. Proyecto Valle Verde. Arturo susurró. Decisión final. 30 millones de pesos aprobados. ¿Quién votó en contra inicialmente? Yo, pero cambié cuando usted explicó sobre las 600 familias necesitadas. Información que solo estaba en esa sala. Magdalena confirmó. Verónica estaba catatónica. Dios mío, ¿qué hice? Otros empleados comenzaron a llegar. Antonio de limpieza, Patricia de la cafetería, Ricardo de seguridad. La noticia se esparció como fuego. La dueña estuvo aquí 4 días. La trataron como indigente. La licenciada Verónica le arrojó agua. Antonio se acercó llorando. Señora Magdalena, yo sabía que había algo especial en usted. Patricia asintió. Cuando ayudó a Miguel ayer pensé, esta mujer tiene un corazón diferente. El ingeniero Moreno observaba fascinado. ¿Por qué hiciste esto, Magdalena? Magdalena sacó la foto mojada de Gustavo. Él descubrió la enfermedad el día del 15º aniversario de la empresa. Yo estaba eufórica con las ganancias y él dijo, la empresa creció, pero ¿será que creció hacia el lado correcto? El vestíbulo quedó en silencio absoluto. Preguntó si todavía recordábamos que detrás de cada número existen personas de verdad, familias, sueños, miedos. ¿Y entonces? Verónica preguntó. Me hizo una propuesta. Cuando partiera, yo probaría si nuestra empresa todavía tenía alma humana. Si tratan bien a quien no puede dar nada a cambio, tiene alma. Si tratan mal, perdieron la humanidad. Fernando tragó seco. ¿Y si fallábamos?
Gustavo escribió 2 cartas. Una si pasaban la prueba, otra si fallaban. La segunda carta, varias voces preguntaron, pedía que cerrara la empresa. El impacto fue brutal. ¿Cerrar el corporativo Elite Premier? Gustavo decía que una empresa sin alma no merece existir, Magdalena explicó. Verónica se levantó desesperada. Señora Fuentes, aprendimos. Vamos a cambiar. Perdiste el control completamente, Verónica. ¿Cómo puedo confiar? Porque entendí que no importa mi puesto ni mi salario. Si no trato a las personas con dignidad, no valgo nada. Rodrigo se acercó. Señora Fuentes, la traté como basura. Fue ignorancia, no maldad. Puedo cambiar. Fernando se unió. Me burlé de su apariencia por 4 días. Perdóneme, deme una oportunidad. Arturo lloraba. Tengo 2 hijos, pero no pido piedad por mí. Pido por la memoria de don Gustavo. Él creía en segundas oportunidades. Gustavo creía en terceras, cuartas oportunidades. Todo ser humano puede cambiar. Esperanza surgió en los ojos de todos, pero escribió una tercera carta. Magdalena sacó un sobre sellado, para el caso de que demostraran arrepentimiento verdadero. ¿Tercera carta? El ingeniero Moreno preguntó. El plan para transformar el corporativo Elite Premier en la primera empresa verdaderamente humana del país. ¿Cómo así? Daniela preguntó. Donde cada persona, del CEO al personal de limpieza, sea tratada con igual dignidad, donde los valores humanos sean más importantes que las ganancias. Antonio se acercó. Señora Magdalena, nosotros los empleados humildes siempre fuimos bien tratados. El problema está con los jefes. Gustavo me enseñó que el éxito se mide por la forma como tratamos a quien está abajo en la jerarquía, no arriba. ¿Va a abrir la tercera carta? Verónica preguntó emocionada. Magdalena miró alrededor. Voy a abrirla, pero primero necesito estar segura de que entienden lo que significa cambiar de verdad. Si implemento el plan de Gustavo y ustedes vuelven a ser quienes eran, estaré traicionando su memoria. Entendemos, Verónica dijo con firmeza. Entendemos, todos respondieron en coro. Magdalena sostuvo el sobre mojado. Entonces vamos a descubrir cómo Gustavo imaginó que podríamos transformar nuestra empresa en un ejemplo de humanidad para el mundo. Goteando agua en el mármol, rodeada por personas que pasaron del desprecio a la admiración, Magdalena estaba lista para revelar el último regalo de Gustavo para la empresa que construyeron juntos. Con las manos todavía temblorosas por la emoción, Magdalena abrió cuidadosamente el sobre mojado que contenía la tercera carta de Gustavo. El papel estaba húmedo por el agua que Verónica le había arrojado, pero las palabras escritas con la letra delicada de su esposo todavía eran perfectamente legibles. Mi querida Magdalena, comenzó a leer en voz alta y su voz se embargó desde la primera línea. Si estás leyendo esta carta, significa que las personas fallaron en la prueba, pero demostraron arrepentimiento verdadero. Eso me llena de esperanza. Todo el vestíbulo estaba en silencio religioso. Empleados de todos los niveles jerárquicos habían bajado para presenciar ese momento histórico. Verónica, Rodrigo, Fernando y Arturo tenían lágrimas escurriendo por el rostro, pendientes de cada palabra. Siempre creí que todo ser humano tiene bondad en el corazón. Magdalena continuó leyendo. Pero a veces esa bondad está escondida detrás del miedo, de la presión, del orgullo. Lo importante no es nunca equivocarse. Lo importante es aprender de los errores y volverse una persona mejor. Daniela sollozaba bajito. Antonio y Patricia se abrazaban emocionados. Hasta el ingeniero Moreno tenía los ojos húmedos. Por eso, la carta continuaba. Creé un plan para transformar nuestra empresa en el lugar más humano del mundo corporativo. Un lugar donde cada persona sea vista, valorada y respetada, independiente de puesto, salario o apariencia. ¿Qué plan? Verónica preguntó entre lágrimas. Magdalena volteó la página y continuó. Primero, crear el programa Dignidad. Todo empleado, del CEO al auxiliar de limpieza, recibirá el mismo trato respetuoso.
Habrá un desayuno mensual donde todos comen en la misma mesa, conversan como iguales. Segundo, prosiguió, instituir el Día de la Humanidad. Una vez al mes, todos los ejecutivos trabajarán como empleados de base, limpieza, entregas, recepción, para nunca olvidar que somos todos iguales. Fernando abrió los ojos. Trabajar en limpieza, él, gerente comercial. Tercero, crear el Fondo Gustavo. Parte de las ganancias de la empresa será destinada a ayudar a empleados en dificultades financieras, pagar tratamientos médicos, costear educación de los hijos. La generosidad de Gustavo, incluso después de partir, estaba transformando la empresa en una familia verdadera. Cuarto, Magdalena continuó con la voz cada vez más emocionada. Establecer la regla de oro. Antes de tomar cualquier decisión, preguntarse, ¿estoy tratando a esta persona como me gustaría ser tratado? Rodrigo bajó la cabeza, pensando en cuántas veces había violado esa regla básica de humanidad. Y por último, la carta llegaba a su fin. Quiero que sea creado el Memorial Gustavo en el vestíbulo de la empresa, no para homenajearme, sino para recordar todos los días que el éxito sin humanidad es el fracaso más triste que existe. Magdalena dobló la carta cuidadosamente y miró alrededor. Gustavo termina diciendo, si logran implementar este plan, nuestra empresa se convertirá en más que un negocio. Será un ejemplo de cómo el mundo puede ser mejor. El silencio que siguió fue profundo y reverente. Entonces Verónica dio un paso al frente. Señora Fuentes, dijo con convicción absoluta, me comprometo a implementar cada punto de este plan. Juro por la memoria de don Gustavo que seré una persona completamente diferente. ¿Cómo puedo confiar en ti, Verónica? Magdalena preguntó suavemente. ¿Perdiste el control de forma tan violenta? Porque entendí algo fundamental, respondió limpiando las lágrimas. Cuando le arrojé esa agua no estaba agrediendo solo a una persona. Estaba escupiendo en el rostro de todos los valores que don Gustavo defendió. Y eso me repugna profundamente. Rodrigo se acercó. Señora Fuentes, durante 4 días la traté como si fuera invisible, pero ahora entiendo que toda persona que encontremos en la vida merece al menos una sonrisa, un buenos días, un gesto de respeto. Fernando se unió. Me burlé de su ropa, de su apariencia, pero doña Gustavo me enseñó hoy que la ropa no hace a la persona, el carácter hace a la persona. Arturo estaba destrozado por la culpa. Señora Fuentes, tengo 2 hijos. ¿Cómo voy a mirarlos sabiendo que le falté el respeto a alguien de la forma que le falté el respeto a usted? Necesito ser el ejemplo que merecen. Magdalena miró cada rostro alrededor. Vio arrepentimiento genuino, transformación real, personas que habían entendido profundamente la lección. Muy bien, dijo, y por primera vez en 5 días sonrió de verdad. Vamos a implementar el plan de Gustavo. 4 meses después, el corporativo Elite Premier se había vuelto irreconocible. El Memorial Gustavo ocupaba un lugar de destaque en el vestíbulo, una estatua en bronce de un ingeniero sonriente con una placa que decía Gustavo Ramírez, que nos enseñó que el verdadero éxito se mide por la forma como tratamos unos a otros. El programa Dignidad revolucionó el ambiente de trabajo. Ejecutivos saludaban al personal de limpieza por nombre, comían con auxiliares de cafetería. El Día de la Humanidad se convirtió en el evento más esperado del mes. Verónica se transformó en la ejecutiva más querida de la empresa. Aprendió el nombre de cada empleado, preguntaba por sus familias, ayudaba a quien estaba pasando por dificultades. El agua que había arrojado a Magdalena se convirtió en el símbolo de su propia transformación. Rodrigo creó un proyecto social donde la empresa adoptaba familias necesitadas de la comunidad. Fernando implementó un programa de becas para hijos de empleados. Arturo desarrolló un sistema de promociones basado en carácter, no solo en resultados. Daniela fue promovida a directora de Relaciones Humanas, cargo creado especialmente para garantizar que los valores de Gustavo se mantuvieran para siempre. La historia del corporativo Elite Premier
se esparció por todo el país. Otras empresas comenzaron a implementar programas similares. Universidades pasaron a enseñar el modelo Gustavo de gestión humanizada. Un año después, Magdalena estaba parada frente al Memorial Gustavo cuando el ingeniero Moreno se acercó. Magdalena, lograste algo extraordinario. Esta empresa se convirtió en un modelo para el mundo entero. No fui yo, Magdalena respondió, tocando gentilmente la estatua de bronce. Fue él. Plantó una semilla de bondad que está floreciendo. ¿Y los empleados que te humillaron? Se convirtieron en mis mejores colaboradores, porque quien aprende de los errores se vuelve más fuerte que quien nunca se equivocó. En ese momento, Verónica se acercó cargando un reporte. Señora Fuentes, los números del semestre, productividad aumentó 45%, satisfacción de empleados alcanzó récord histórico y solicitudes de renuncia cayeron a prácticamente cero. ¿Sabes por qué? Magdalena sonrió. Porque cuando las personas se sienten valoradas, dan lo mejor de sí, respondió. Don Gustavo siempre decía eso. Magdalena miró la estatua con cariño infinito. Decía que la humanidad no es enemiga del éxito, es el camino para el éxito verdadero. Y así termina esta historia que nos recuerda algo fundamental. Nunca juzgues a un libro por su portada y nunca juzgues a una persona por su apariencia. Magdalena nos enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a los demás. Gustavo nos mostró que el éxito sin humanidad es vacío. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, aunque sea un poquito, sobre cómo tratas a las personas que encuentras cada día, entonces cumplió su propósito. Me encantaría que te quedaras en nuestra comunidad, que te suscribieras al canal para más historias que nos hacen mejores seres humanos. No es solo un clic, es unirte a un movimiento de personas que creen que el mundo puede ser más amable, más justo, más humano. Y por favor, comparte en los comentarios. ¿Alguna vez has juzgado a alguien y después te diste cuenta de tu error? ¿Qué aprendiste de esta historia de Magdalena y Gustavo? ¿Conoces a alguien como ellos que merece ser reconocido? Tus experiencias importan, tu voz importa. Esta comunidad crece cuando compartimos nuestras historias, cuando aprendemos unos de otros. Recuerda, cada persona que encuentras está librando batallas que no conoces. Un poco de amabilidad puede cambiar un día completo. Un poco de respeto puede transformar una vida. Seamos como Gustavo, que veía bondad en todos. Seamos como Magdalena, que dio segundas oportunidades incluso después de la humillación. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto, trata a cada persona como si fuera alguien muy especial, porque lo son, todos lo somos. Hasta pronto, y que la bondad de Gustavo inspire cada uno de tus días.